En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es Douglas Hatem Villa, economista, profesor universitario, individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela, pero también político, pues ejerció la diputación al extinto Congreso Nacional de la República. En una oportunidad fue candidato a la gobernación del Estado. Un hombre que se formó en las filas de Acción Democrática, ¿no? Cuando Acción Democrática era un partido muy poderoso. Bienvenido, Douglas, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Henry. Espero que la conversación que vamos a sostener sea de interés para la audiencia. Sí, Con Douglas, mucho gusto. Sí, Douglas, ¿cómo está viendo el panorama actualmente? Aparentemente la cuestión va viento en popa. Ya la candidatura de Edmundo González. Edmundo González, perdón, ya tiene cuerpo ya. María Corina, sí, como una bofetada al chavismo que no le permitió que fuese ella la candidata, pues María Corina está recorriendo el país, haciendo la campaña y aglomerando a mucha gente. Son concentraciones con mucha gente, contrarias a la que hace el chavismo. Pero ¿cómo ve el panorama ya teniendo un candidato definido por parte de la oposición? Henry, no es sencillo formarse una visión futura del cuál va a ser el resultado de las posibles elecciones del 28 de julio. Yo diría que en principio, entre un escenario positivo y un escenario negativo, cada día que pasa yo tiendo a sentir que la probabilidad del escenario positivo favorable a la oposición, aumenta. En consecuencia, yo diría que cada día la perspectiva mejora, pero sigue siendo un periodo de tiempo todavía corto como para tener una apreciación, como quien dice, definitiva. Pero en general, yo hoy te digo que me siento mucho mejor que hace una semana. ¿Y por qué dice posibles elecciones? Bueno, porque está buena esa pregunta, Henry. Muy buena porque aquí en Venezuela nos hemos acostumbrado a que las reglas de juego no son fijas, son variables, un día son una, otro día son otras. De acuerdo al capricho de quien ostenta el poder. Y al gusto del gobierno, particularmente de Maduro. Por eso digo, depende de cómo esté la situación. Claro, yo agrego a lo que ya te dije, que pareciera que el ambiente hacia un proceso electoral relativamente normal, entre comillas, también es de una probabilidad que ha venido aumentando, cosa que a mí me complace porque yo soy partidario, por supuesto, como creo que toda persona normal lo es, de un desenlace pacífico, no claro, violento. Ahora, confiar a pie juntilla, con un 100% de certeza, en que el gobierno va a jugar de una manera tal que el proceso electoral sea un proceso normal, pacífico, legal, legítimo, bueno, yo diría que allí hay que entrar en un terreno de probabilidades. Creo que ha aumentado la probabilidad de un resultado positivo, pero todavía esa probabilidad no es de 100%. Ahora, y en cuanto al discurso de Edmundo González, un político al estilo de los anteriores políticos que gobernaron Venezuela, un discurso moderado, es un hombre culto, distinto al discurso que hemos visto en los últimos años, ¿no? Un discurso, si se quiere, cargado de pasión, incluso un discurso violento, ¿no? Henry, verbalmente hablando. Yo tengo una buena apreciación de Edmundo González, pero no concuerdo totalmente con la tuya. Yo no diría que es un político como los políticos que hemos tenido
desarrollando el juego político en Venezuela. Digo desde el punto de vista del discurso. No es un Betancourt, no es Sí, un claro. Caldera, no es un Raúl Leoni, no es un Carlos Andrés Pérez, no es un Luis Herrera, pero no por eso deja de ser un ciudadano venezolano formado para la política. Es político, pero no el político otra vez activo en el debate, en la polémica, sino en el desarrollo de una actividad Por eso, tan noble diplomático como de es la carrera. Diplomático por de eso, carrera. por eso. Entonces los diplomáticos se caracterizan no por lo que nos han caracterizado a los venezolanos en materia política, que es la confrontación, Ajá. sino más bien la conversación, el diálogo, de lo cual últimamente hemos abusado mucho, porque tenemos tiempo hablando de negociación y nos cuentan las reuniones de negociación, dicen que ya vamos por 20, pero resulta que no se ha producido un resultado, uno solo aunque sea, de todo ese proceso de negociación. O sea que la negociación en este caso es un engaño. ¿Y por qué? Porque con el chavismo no se puede negociar. Con el chavismo no negocia. Bueno, si tú estás en una posición en que tú no admites un resultado adverso, tú no negocias, tú impones tu voluntad. En el caso del comportamiento del gobierno de Maduro, hasta ahora yo diría que ha venido cambiando un poco la probabilidad, pero sigue siendo mayormente indicativa de una posición, como quien dice, de no perder y no entregar el gobierno. A eso le voy a hacer esa pregunta, porque hay mucha gente que sostiene que no, que ellos no van a entregar el poder, no van a entregar el gobierno. Yo particularmente no lo creo, porque si vamos a hacer una elección presidencial, ejemplo, y Edmundo González es electo presidente de la República, el gobierno obligatoriamente tiene que entregar. Si mayoritariamente votamos a la mayoría de los venezolanos, ya eso es un indicativo de que el gobierno tiene que entregar. La gente no, o sea, si el gobierno se atreviera a desconocer, si Maduro se atreviera a desconocer el triunfo o su derrota, ese pueblo estaría dispuesto a defender. Incluso están, y no estoy con esto sembrando, estamos hablando de un escenario que no fuese democrático. También están las instituciones, como entre ellos la Fuerza Armada Nacional. Bueno, Entonces, a veces hay gente que dice, no, que el gobierno no va a entregar, que Maduro no va a entregar. Yo particularmente no creo eso. bueno, te repito, ¿no? Yo te estoy hablando, como quien dice, acercándome lo más posible a la realidad. Por eso a veces te introduzco un resultado probabilístico. Claro. Es probable que pase tal cosa, es probable que haya unas elecciones, que el gobierno gane, que el gobierno pierde, pero es probable que no haya elecciones. Recordemos el año 2018, hubo un proceso electoral, pero el proceso fue tan ilegítimo, tan fraudulento, bueno, que el Poder Legislativo desconoció a Maduro y se nombró presidente encargado a Juan Guaidó. Guaidó. Sí. Entonces, todo depende, y claro, te insisto en lo que te he dicho. Yo hoy le veo un poco más probable la salida electoral, pero un poco más probable. No estoy diciendo que estoy convencido que va a ser así. Yo creo que es probable que haya una salida electoral, creo que es probable que no sea electoral, que sea una confrontación, y entonces tendríamos que ver cómo se desenvuelve el país en ese periodo posterior. Yo espero, y ojalá que no me equivoque, que el resultado sea de un proceso electoral como el que tú crees que va a ocurrir. Ahora bien, ¿qué indica el movimiento del país en estos últimos días, semanas, meses? Chicos, yo no sé, pero a mí me parece que cualquier observador independiente, desprejuiciado, imparcial, aprecia que la acción de la oposición personificada en María Corina Machado o en quien ella delegue su representación tiene una probabilidad de desenlace cada vez mayor. Ojalá que eso ocurra y en Venezuela nosotros los venezolanos podremos realizar este proceso en sana paz y dentro de los términos de la Constitución. Pero insisto, yo no puedo estar seguro que eso va a ocurrir y no porque yo me encapriche, no, al contrario, yo soy una persona que soy partidario de los resultados, desenlaces normales, de lo mejor posible. Claro, claro. Entonces, pero no puedo, por mucho que yo quiera que ese sea el desenlace, no puedo estar seguro que eso va a ocurrir. Ahora bien, fíjate lo que ha pasado con María Corina y se relaciona con lo que te estoy diciendo. Antes de que se desarrollara la primaria, había cierta pugnacidad dentro del ámbito opositor. Había como
X número de candidatos. La misma María Corina, a la misma María Corina se le veía como pugnaz. Y yo creo que tenía razón, porque en ese entonces había candidatos dentro de la oposición que no jugaban limpio y que no significaban un resultado cónsono con lo que necesitaban. Recordemos que anteriormente las fuerzas políticas venezolanas fueron derrotadas por Chávez. O sea, el pueblo venezolano apartó a las fuerzas políticas, a los partidos tradicionales. Y cuando se empieza a hablar de la primaria, María Corina estaba en el debate y ella, por supuesto, no se mostró muy partidaria de entenderse con esas fuerzas políticas tradicionales desacreditadas. En la medida en que ella fue avanzando en ese proceso y la idea de la primaria terminó calando, porque en un principio no había una idea de una primaria para escoger un candidato, sino unas conversaciones a ver qué pasaba. Pero en la medida que María Corina y el proceso en general se fue convirtiendo realmente en una primaria para escoger un candidato presidencial, bueno, ahí María Corina fue, por un lado ella fue flexibilizándose, pero a su vez los otros partidos también se flexibilizaron y empezaron a ver a María Corina con otros ojos, Claro. con otra visión. Sí, sí. Y por eso fue que se produjo ese resultado que todos sabemos que fue la victoria aplastante de Claro, María Corina. por eso los demás empezaron a verla distinto, porque el resultado nadie se lo esperaba, 92, 93% de la primaria, y hoy en día, para No, olvídate de hoy. No, háblame pero- de Coro, sí, de sí. Abajuro, Sí, Maracaibo. sí, no, pero hoy en día el liderazgo en Venezuela lo ostenta María Corina Machado. En Venezuela no hay nadie que tenga la capacidad de liderazgo que tiene María Corina Machado. Sin duda ahora, alguna. Ahora, le quería preguntar, Douglas, cuando el escenario, se compara mucho el escenario con el de Chile, cuando Ricardo Lagos era al que el pueblo chileno quería que sustituyera al dictador Augusto Pinochet, pero a Pinochet no le dio su regalada gana que fuese el candidato, Ajá. Ricardo Lagos. Entonces fue Patricio Aylwin. Pero el rol de Lagos en ese entonces fue parecido al de María Corina hoy en Venezuela, porque María Corina Machado No, es quien tiene el protagonismo No, propagandístico. porque si se quiere. Lagos tenía fuerza, Aylwin también tenía fuerza. En cambio aquí solamente una persona tiene fuerza. Así. ¿Y eso es positivo para usted? ¿O es Mira, negativo para la democracia? En las condiciones en que está el país, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque así como se plantea una contienda entre los dos lados del problema. El lado positivo, el lado negativo. Llámelo como usted, el lado gobierno, el lado oposición. No hay más sino dos lados. Ajá. Douglas, ¿y cómo ve usted? Porque yo he observado, te hablo de los candidatos de la primaria, algunos de esos candidatos le tiraron piedras durísimas a María Corina. Por eso digo que Sí, hasta que y- no se desarrolló ese proceso, Sí. no cambió no solamente la visión que la gente tenía de María Corina, sino la visión que María Sí. Corina tenía de los Y otros. varios voceros de los partidos políticos tradicionales y no tan tradicionales también le lanzaron piedras a María Corina Machado, pero yo he observado, algunos tal vez sea de la boca para afuera, pero he observado que la oposición está unificada y la unificación se debe ir en torno a María Corina Machado. O sea que eso lo ha logrado María Corina Machado, el liderazgo de María Corina Machado. Sin embargo, Henry, yo estoy de acuerdo contigo, pero no en un 100%. Yo todavía acepto que dentro del ámbito de la oposición hay cierto sector que todavía aspiraría a tener la candidatura opositora. Pero claro, eso no va a prosperar. Claro, no prospera ya. Creo que Definitivamente. el caso de Manuel Rosales ilustra un poco eso que te estoy diciendo. Ok, le voy a preguntar el caso de Manuel Rosales, que yo lo he tocado aquí muchas veces, pero quiero saber cuál es su opinión luego del corte. Vamos al momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos.
Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-2068. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Douglas Hatem en Villa, economista, individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Siempre lo digo, el primer economista que vive en la provincia que obtuvo ese privilegio de alcanzar ser el individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela fue Douglas Hatem, y después de Douglas, un profesor que ya lo dijimos la otra vez acá, profesor de la Universidad de los Andes. Eso es una cosa que yo no he terminado de entender. ¿Por qué se explica que haya unos académicos de una categoría y otros académicos de otra categoría? Quiere decir que yo, porque vivo en Punto Fijo... o sea, pero ustedes le dan esa cuestión, la Academia Nacional de las Ciencias. Claro, o sea, este es provinciano. El que no vive en Caracas no es un individuo de número, sino un miembro correspondiente. Carajo. Ahora, el que vive en Caracas es individuo de número. Ahora, yo nunca entendí eso, ¿no? El centralismo. Pero a fin de cuentas, Pues, se podrá llamar de una manera o de otra, pero es lo mismo. Sí. Yo soy también miembro de la academia, como es, ¿qué te digo yo? El doctor Maza Zavala. Sí, claro. Maza Zavala, que por cierto, Maza Zavala murió Dios lo tenga. peleando por la autonomía del Banco Central de Venezuela, ¿no? Ante Hugo Chávez, o contra Hugo Chávez. Vimos recientemente, María Corina estuvo aquí en Falcón y estuvo en el Zulia. Impresionante el gentío que había en el Zulia. En todas partes. El Zulia pero en el Zulia fue impresionante. La misma María Corina. Claro, Maracaibo es más grande que Coro y quedaba juro, chico. El Zulia está con vos, le decían los zulianos a María Corina, le coreaban, el Zulia está con vos, el Zulia está con vos. Demostrado quedó entonces que el liderazgo en Venezuela, Rosales es el gobernador de Zulia, pero sí, la gente fue allí no por Rosales, fue allí por María Corina Machado. Claro. El liderazgo en Venezuela lo tiene María Corina Machado. Pero en relación a la cuestión porque hubo mucha gente que le tiró piedras a Rosales. Y esto es un tema pasado, pero quisiera su opinión al respecto. Rosales, yo le compré el discurso a Rosales. Rosales dijo, bueno, faltaban 3 minutos, 4 minutos, no había nadie. Porque ellos intentaron inscribir a la señora Corina Joy y no pudieron. Incluso hasta Henry Ramos Salud intentaron inscribirlo, me lo dijo Eliezer Civil, no sé si hubo un nuevo tiempo, pero intentaron inscribirlo y no pudieron. Entonces, él se inscribió por eso, para no perder la tarjeta, para no perder la candidatura de la oposición. Él lo dijo claramente, ahí está la tarjeta, busquen un candidato y yo me retiro. Y de hecho así fue. Henry, yo no estoy en los zapatos de Manuel Rosales para saber exactamente cuál fue su motivación. Pudo ser que él simplemente se dio cuenta que se iba a acabar el periodo de postulación y no iba a inscribirse nada, se iba a perder la oportunidad y él decidió a última hora inscribirse. Eso pudo ser, pero también pudo ser verdad que fue una cosa calculada. Vamos a hacer esto a última hora para que no se pueda evitar. ¿Entiendes? Yo creo que
Porque también le pasó el caso de Enrique Márquez. También. Enrique Márquez ha podido inscribirse el día antes, pero yo escuché al propio Enrique Márquez que lo entrevistó. No, lo pero reconoce. el carro de Enrique es diferente porque él, aún terminado el poder, él seguía insistiendo que él era un candidato. No, es candidato. Por eso. Sí, es por eso candidato. te digo que Ok, pero él se inscribió también casi que a última hora por lo mismo. Porque Pero- al ver que no había candidato inscrito, él metió esa candidatura allí. no sé, porque él, al perseverar como candidato, ya con eso le restaba importancia al hecho que se inscribió para que no se perdiera esa oportunidad. Pero lo importante aquí, Henry, es que, bueno, ojalá que aprendamos la lección y en Venezuela en adelante apliquemos otro tipo de comportamiento político. Es decir, que las personas que vayan a ocupar los cargos electorales sean personas que buscan el cargo electoral por vocación de servicio. A diferencia de esos que buscan ocupar una posición de miembro de un comando, porque eso supuestamente les da una garantía de que van a tener chance de Candidatos. ocupar un cargo Sí. posteriormente. Claro. Son dos cosas distintas. Yo soy ojalá se pudiera poner una regla, que todo aquel que es miembro de un comando de campaña, de un candidato X, No sea candidato. no aspire a ocupar un cargo Así es, para ese periodo, pues Así es. para después sí. claro. Así es. Fíjate, a mí me tocó a título personal tomar una decisión en el año 93. Hicimos aquí, esa fue la elección que ganó Caldera, Caldera 2. Hicimos una plancha, las fuerzas de oposición, y ya yo tenía 2 periodos en la Cámara de Diputados, es decir, iba para mí tercero, yo tenía el puesto número 1 en la plancha, o sea que yo iba a salir electo, tercer periodo iba a ser electo, iba a quedar como diputado vitalicio. Pudiera ser por 4º periodo, pero ya yo garantizaba mi jubilación como diputado. Bueno, y llegó ya el día final y de pronto se presenta el secretario general del MAS con una proposición. Yo propongo que para que Douglas Hatten encabece la plancha del chiripero, no el chiripero, pues de la oposición, que vaya a una notaría y notarice su compromiso de rotarse con el suplente. ¿Y quién era el secretario? Cruz. Cruz Sierra Crucier Graterol. Graterol. Ujú. Bueno, yo escuché, ¿no? Como nadie dijo nada, yo entendí que la gente estaba de acuerdo con que yo no era una persona de confianza, sino que yo tenía que comprometerme en una notaría. Yo pedí la palabra y dije, bórrenme, por ejemplo, por favor, bórrenme de este acuerdo porque yo no voy a seguir siendo parte. ¿Por qué? Porque yo entendí que no me aceptaban si no me comprometía a rotarme con el diputado suplente. Sí, sí, Bueno, esos son comportamientos políticos. claro. Yo hasta el día de hoy nunca me arrepentí de eso. Pero es distinto. Porque se confunde la cuestión a veces con el suplente, no, que el suplente no tiene por qué incorporarse, o sea, el suplente es suplente. Ya yo tenía- Cuando tú eres el titular, si tú no puedes, el suplente te cubre. Yo tenía 10 años ya con suplente. Claro, o sea, pero porque a veces se confunde ¿no? que el suplente tiene que incorporarse alguna vez. Bueno, El suplente es para suplir una ausencia. A donde yo quiero llegar es que, perdón, esta experiencia que estamos viviendo en materia de esta campaña electoral, la candidatura de María Corina, la de Edmundo González, espero yo que sirva de elección y en adelante en Venezuela los políticos nos comportemos de otra manera. Ok, Douglas, pero usted dijo hace ratito que ojalá aprendamos la lección. ¿A qué se refiere? ¿Al momento para la inscripción del candidato? Porque yo digo que ojalá aprendamos la lección que Venezuela nunca más en toda la historia política futura vuelve a elegir a un gobierno como el de Hugo Chávez. O sea, el tipo era un militar. Cónchale, si toda la historia de Venezuela y de América Latina, especialmente de Venezuela, estuvo marcada por el militarismo, por dictaduras militares, el tipo intentó dar un golpe de Estado, intentó resquebrajar la democracia. El tipo decía que iba a freír la cabeza de los adecos en aceite, o sea, viene con un discurso revanchista, un discurso de confrontación, y votaron por él. Yo lo he dicho aquí, tengo años diciéndolo. A mí nada me quita el sueño. En el año 98, a partir de diciembre del 98, cuando Chávez ganó la elección, yo pasé noches incómodos, porque yo sabía que íbamos a vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la elección debe ser no las cuestiones internas de la oposición, sino volver a elegir a un candidato, a un presidente como Hugo Chávez, que fue el que llevó a Venezuela a la crisis en que estamos. Eso es parte de lo que yo digo que tenemos que aprender para no repetir ese tipo de Claro. No es eso solamente, en general, yo diría que más de un 50% los rasgos característicos del comportamiento de los políticos venezolanos en materia de aspiraciones a ocupar cargos en ese entonces.
Porque yo le digo una cosa, los 40 años de la democracia de Venezuela, comparados con el chavismo, los 40 años de la democracia, allá había imperfecciones, se cometieron errores. No, chico. Pero yo prefiero vivir La historia- yo prefiero vivir en ese sistema que vivir con el Pero, chavismo que destruyó a mi país, que acabó mi país, que nos empobreció y que hay 8 millones de venezolanos errantes por el mundo. Henry, tranquilízate. La historia de Venezuela registra el periodo 58, le digo 59-98, como un periodo democrático. Claro, la democracia. Con todos los errores que pudo haber. Así es, había errores, pero era una democracia. Bueno, pues en todo caso, a eso que me refiero, que esta campaña de María Corina, Edmundo González, Maduro, aparte del aprendizaje de cómo gana el candidato que gane la campaña electoral, bueno, también debemos aprender a que determinadas conductas no se aceptan. ¿Cómo cuáles? Bueno, el candidato la persona que ocupa un cargo en un comando de campaña porque después aspira a ser candidato al cargo. Creo que eso, es decir, el político Sí. no está principalmente para llegar a ocupar un cargo. Así es. Y eso se está viendo, y aquí en Carrera Urbana se está viendo, que hay mucha gente que ya está jugando posición adelantada que aspiran a ser alcaldes. Ejemplo, no, María Corina no, porque esa tipa es problemática, pero yo sí tengo que ser el alcalde. No, mano. Y haciendo eventos públicos o poniendo eslogans, autogestiones, cuando te estás tirando ya como te estás lanzando como candidato a la alcaldía. Oye, primero hay que salir de lo primero, que es lo nacional. Bueno, pero aquí otra cosa importante es la siguiente, o mejor dicho, otra cosa no, insisto en lo que estoy diciendo. Estamos viendo pues, que posiblemente, no digo que estoy seguro, pero es una buena probabilidad, una persona como Edmundo González, o por decir María Corina, sale electo presidente de Venezuela. Pero esa persona que salió electo no llegó porque salió a buscar ese cargo, aspirando primero, pasando por un comando de campaña para después llegar a ser candidato. Sino simplemente que la persona, en este caso María Corina o Edmundo González, son candidatos, pero no están allí porque estaban desesperados por ser presidentes, sino claro, que querían hacer una política digna, claro, noble, al servicio del pueblo. Cambiar al país. Sí. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Aprovecha ahora para el Día de la Madre. Regálale a mamá unos lentes. Óptica Centrovisión estaba en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Douglas Hatten Villa, economista, individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Douglas, hace un buen tiempo, incluso yo fui partícipe de ese pensamiento y de ese discurso, de que la sociedad civil, aunque los partidos políticos forman parte de la sociedad civil, Sí. pero de que la sociedad civil tomara la batuta de la cuestión política en Venezuela, tomando en cuenta que los partidos políticos se desprestigiaron. Acción Democrática y COPEI fueron los dos grandes pilares de la democracia, pero el comportamiento de actores de ambos partidos hicieron que poco a poco se derrumbaran. Cuando llega el huracán Hugo Chávez, destruye a los partidos de Acción Democrática y COPEI, resurgen las cenizas y viven, pero hechos, o sea, venidos a menos en comparación con lo que antes fueron. Hoy en día en Venezuela el partido más grande de Venezuela es el PSUV, que son la minoría de los venezolanos. Son la minoría, sin embargo son el partido más grande de Venezuela. La oposición la conforman muchos micropartidos, pero no hay uno solo que tenga la suficiente fuerza para como partido político enrumbar al país o qué sé yo, tienen que estar unidos. Pero vemos muchas parcelas. Está muy dividida la oposición, que era parte de lo que Chávez quería y de lo que los cubanos le enseñaron a chavismo, a Maduro, en fin, y lo han logrado, ¿no? La sociedad civil está conformada, apartado de los partidos políticos, por gente, por personas. Pero los partidos políticos también la conforman gente, personas. Buenos o malos, pero la conforman gente, son personas. ¿Usted no cree que es importante fortalecer a los partidos políticos y que luego que se normalice el país, que rescatemos a la democracia venezolana, tratar de fomentar o de crear uno o dos partidos políticos que vuelvan y lleven a flote definitivamente a la democracia venezolana? Es que por ahí tenemos que volver a pasar. Ese es el camino que tenemos que recorrer en adelante. Recuperar la democracia. Eso quiere decir recuperar los partidos políticos. Fíjate una cosa. La sociedad civil, partidos políticos. La sociedad civil está integrada por ciudadanos. Los ciudadanos son sociedad civil. Ahora, los partidos políticos, si bien está integrada por ciudadanos, que son sociedad civil, Así los es. partidos políticos, a mi manera de ver, no son sociedad civil. Yo también son comparto parte eso. del Estado. Yo también comparto eso. Igual que los partidos políticos. Así es. Entonces esa es una diferencia que debemos tener claro, porque una cosa es el ciudadano que es político porque es ciudadano, y otra cosa es Que es su derecho, ¿no? Que es su y derecho. otra cosa es el ciudadano que está en política porque aspira a ocupar una posición política. Son dos cosas distintas. Claro, que también es su derecho. Ahora, eso en Venezuela quizás lo tuvimos un poco por allá, por los años cercanos a 1958, 60, etcétera, ¿no? Hoy en día eso no hay ahora hay que reconstruirlo. Sí. Douglas, usted es economista y ha resurgido un nuevo modelo político en Venezuela, modelo político y económico en Venezuela, que es el liberalismo, que lo encarna principalmente María Corina Machado, pero como María Corina Machado hay otros. Pudiera entonces, ejemplo, establecerse dos grupos políticos, una corriente política liberal y, ejemplo, la socialdemocracia, aunque ayer entrevistaba al amigo Miguel Primero y me decía, no, que él no es mezquino, él considera que todos deben, todos los que quieran, pero digo, las fuerzas mayoritarias que fueran, ejemplo, liberal y otra, la socialdemocracia, o no, ¿qué dice usted en ese sentido? Yo estoy de acuerdo en términos generales con ese planteamiento. Vamos a dividir la sociedad en, por un lado, la ciudadanía, la sociedad, y por otro lado, el Estado, el gobierno. Sí, el Estado. El Estado El gobierno es parte del Estado. El Estado se crea para servir a la sociedad. Así es. Más importante es la sociedad que el Estado. No es que la sociedad le sirva al Estado, el Estado es un servidor de la sociedad. Claro. Claro. Entonces, si entendemos eso así, vamos a tener un buen país en el futuro. Porque mientras no lo entendamos, se va a seguir, bueno, ya no se repite la historia porque yo creo que esos partidos no resucitan. Los partidos que se echaron a perder no resucitan. ¿Usted cree que Acción Democrática más nunca volverá a ser lo que fue? No. COPEI mucho Ni, menos. ni Acción Democrática, ni COPEI, etcétera. Claro, vamos a, no seamos tan pontífices. No es imposible que un grupo de adecos, buena gente, que sí los hay, y bien motivados, bueno, se propongan reconstruir Acción Democrática. Eso no es imposible. Ahora, yo no lo creo lo más probable. Yo creo que lo más probable es, la cosa va por donde tú estás planteando, que se forme un nuevo modelo político en el cual quizás hablemos de 2 o 3 posiciones. Por ejemplo, para mi manera de ver, yo creo que ya el comunismo no tiene vida. El comunismo para mí no tiene vida. Aparte de que realmente, si tú te pones a pensar, pues, un ser humano comunista no se justifica.
porque una cosa es combatir la injusticia social y otra cosa es el comunismo. Ahora, que la sociedad se componga de un sector, llamémoslo liberal por ponerle un nombre que tú usas, pero que lo usan otras personas y otros términos similares. Bueno, sí, es posible que haya gente que tenga esa mentalidad en la cual el Estado existe para servir a la sociedad, sobre todo en la escuela austríaca. Sí. Bueno, y así funciona. Los países más avanzados en el mundo son países en los cuales el modelo es el liberalismo. ¿Sabe que la otra entrevistado hoy aquí al amigo, muy buen programa por cierto, me dio ese señor, es economista. Él estudió en Inglaterra y se graduó en Inglaterra y fue profesor universitario en los Estados Unidos. No recuerdo el nombre del presidente de Rumbo Propio. Él fue ministro de... Rumbo Propio, Maracaibo. Sí, ministro y viceministro creo que de Caldera. Pero él me decía que lo que la gente cree, ejemplo, que el modelo estadounidense es liberal, y dice que no, es liberal porque allí interviene mucho el Estado. El modelo liberal es un modelo en el cual el Estado se aparta. Y da cabida, o sea, el Estado está como vigilante, pero sin jugar un rol tan protagónico como... No estoy de acuerdo con eso porque en Estados Unidos, si bien el Estado es importante, es fuerte, el Estado nunca se pasa de sus límites. Nunca. Sí. Ahora, ¿qué pasa? A veces ocurre, allá también hay problemas, Trump es un problema, Trump está prácticamente... Y ese va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, va a No, repetir. Ojalá que no. El mundo tiene varios graves problemas hoy. Uno, los israelitas y los palestinos. Los españoles, que si son o no son de Cataluña. Estados Unidos, si es Trump o es o no es. En fin, hay varios. El mundo está moviéndose en forma desordenada, Sí, sí. compleja y en cierto grado violenta. Yo creo que tenemos que esperar que pase un tiempo para que el mundo otra vez se aterrice, se estabilice. Porque así como está, no creo. ¿Cómo es posible que el mejor país del mundo, a mi manera de ver, Estados Unidos, se dé el lujo de tener como candidato a la presidencia a una persona que se reconoce que trató de dar un golpe de Estado? Claro, es una locura lo que pasó en Estados Unidos, o sea, algo insólito. Y Algo insólito. Bueno, pero a su vez, lo que estamos viendo hoy, ¿cómo es posible, chicos, que Israel está ya haciendo con Hamas lo que Hitler hizo con los israelíes en la Segunda Guerra Mundial? Y el mundo no hace nada. ¿No? La humanidad tiene que aterrizar. Sí, pero hay muchas protestas, incluso hay muchos universitarios en la Universidad Últimamente. de Columbia, en los Estados Unidos, Últimamente. y en varios Eso es países. muy nuevo, eso es muy nuevo. Sí, sí, pero No, y es bueno, eso está protestas bien. contra Israel, no, pero bueno, eso es bíblico. Eso es bíblico. Pero no hay que atacar mucho a Israel porque No hay y que eso- atacar eso mucho es- a quién. a Israel, cuando se Pero, ataca, cuando Israel, bíblicamente, cuando Israel sea totalmente invadida, El salvajismo hay que combatirlo. Yo no estoy diciendo que no se les reconozca a Israel. Como no, Israel tiene sus derechos. Lo que no puede ocurrir es que Israel utilice sus derechos para violentar y masacrar a los palestinos. No. sí. Bueno, Douglas, retomando el caso del modelo liberal, yo pienso que hay que darle oportunidad al modelo liberal en Venezuela, si se instaura, Ya para probar. Me mostré de acuerdo con... No, es que no es algo así tan novedoso, Henry. Quizás el nombre es un poco, no, pero del liberalismo se habla desde el siglo XVIII, XIX, la escuela bien. Sí, pero no es que se hable, la cuestión es que se aplique. Bueno, la receta económica de Europa en los años del siglo XIX finales era el liberalismo. Adam Smith, el padre de la economía. Sí, sí. Claro, uno vio eso cuando uno vio, yo no estudié economía, ¿no? Pero yo vi varias economías cuando estudiaba, especialmente cuando estudiaba publicidad y mercadeo. Sí, señor. Vi economía política, que era la cuestión ya más dado hacia el marxismo, hacia al estudio del socialismo. Por cierto, usted hablaba del comunismo, pero también el socialismo, porque el socialismo es un precomunismo, el socialismo es un estado antes del comunismo, es preparar preparando el terreno para llegar al comunismo. Así lo entienden algunos, pero yo creo que eso ha ido cambiando, Henry. En el mundo de hoy eso no se... Yo no sé qué porcentaje de la población mundial comulga con el comunismo hoy en día. Néstor Suárez, se llama el amigo de Rumbo Propio. Néstor Suárez, Sí, correcto, tienes tu razón. Un hombre brillante, por cierto. Lo catalogo como un hombre brillante. Sí, yo Bueno, lo conozco. y en cuanto a ejemplo, la corriente socialdemócrata, que Acción Democrática fue parte de la socialdemocracia, ¿usted cree que pueda resurgir tal vez no con Acción Democrática, pero con otro partido, o es imposible eso? Quizás tú pudieras plantear el problema de otra manera. Izquierda y derecha, pero izquierda englobando todo.
comunismo, socialismo, socialdemocracia, socialcristianismo y derecha. Liberalismo. ¿Ah? La derecha es liberalismo. Liberalismo es derecha, el capitalismo. Bueno, claro, en todo caso el liberalismo es capitalismo, no salvaje, como decía Chávez. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Este domingo es el Día de las Madres. Regálale unos lentes a mamá de Óptica Centrovisión. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con Douglas Hartem Villa, economista, individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Douglas, según su apreciación, ¿cuáles deberían ser los puntos más importantes del programa de gobierno de Edmundo González? Bueno, un programa de gobierno que, para empezar, debe tener un componente económico, un componente social y un componente político. ¿Cuál es más importante y urgente para los venezolanos, el económico? Yo diría que el económico, sin Claro. duda alguna. En este caso, aquí hay que, lo más importante es dinamizar la producción, la actividad productiva, incluyendo el petróleo, que va a tener un comportamiento distinto. No va a seguir siendo ese factor motor de la economía venezolana per secula seculorum. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque ya dentro de unos 20 o 30 años el petróleo jugará otro papel. La energía no dependerá tanto del petróleo, dependerá más del gas, del aire, del viento, del sol. La eléctrica, hoy hay muchos, los carros eléctricos están invadiendo el mercado ya. En consecuencia, hay que dinamizar la economía, incluyendo el petróleo, pero también las actividades productoras en el campo, el turismo, la conservación del ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, el componente político, ya de eso hemos hablado, la democracia fortalecida y el componente social para combatir la pobreza. En la medida que tú motorices, que dinamices la economía, por ejemplo, vienen las inversiones, se reactiva la economía, entonces viene la producción genera ingresos que a su vez generan demanda, la demanda genera oferta y así se produce el movimiento circular de la economía. Douglas, disculpe, ¿hay que eliminar los programas sociales?
Mira, Digamos que paulatinamente. en porque- el caso venezolano eso es impensable. Hoy en día no se puede eliminar. No, bueno, pero No, pero en la medida que tú logres que la economía funcione normalmente, los programas sociales dejan de ser una necesidad con nombre y apellido. La economía funcionará de manera que se resuelvan las necesidades de la población. o sea, la dinámica era indicando cuándo hay que eliminar los programas sociales. Recuerda lo que pasó en el caso venezolano, entre el año 60 y el año, ¿qué te digo yo? 80 y tanto. Bueno, y la economía funcionó de manera que el venezolano tenía un buen ingreso y satisfacía sus necesidades. A eso podemos y debemos volver. Claro. No hace mucho, cuando Chávez estaba vivo, cuando hubo la bonanza petrolera nuevamente, Chávez despilfarró en programas sociales, ¿no? Ahora, el componente político. Pero la gente tenía capacidad de el componente, compra. el componente político es fortalecer el sistema democrático. Ya eso lo hemos hablado, sobre todo reorientar el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden pretender seguir siendo, como quien dice, los dueños del juego. No, señor. Los partidos políticos son organizaciones a través de las cuales la sociedad civil, los ciudadanos, canalizan sus aspiraciones y sus modelos de pensamiento. Ni el presidente ni que el presidente se cree el dueño del país tampoco. No, mucho no, tampoco. Y luego Ahora, Douglas, pero hay un punto importante que usted no lo ha mencionado, es la reestructuración del Estado. El Estado debe ser un Estado serio. Ejemplo, hoy en día el Estado colombiano es un Estado serio y Petro está intentando cambiarlo, intenta hacer una constituyente para cambiarlo, para hacer lo que hizo Chávez aquí, ponerla a su servicio. En el Estado colombiano los miembros del Estado son independientes. No, Henry, escúchame, para que tú logres, tú estás hablando de el Estado, o sea, el Poder Legislativo es un poder serio. Estás hablando el Poder Judicial. del modelo social del Estado. Bueno, No, el Estado, porque el gobierno es parte del Estado. Cuando yo te hablo del componente económico y del componente político, indudablemente que yo estoy incluyendo el componente social. Porque si no, si el país funciona, el modelo social funciona y las necesidades son satisfechas con las ofertas, con la producción. En consecuencia, es como quien dice, chico, que si el viento está soplando en buena dirección, el barco va bien encaminado. Se la pongo más clara. Edmundo González va a ser electo presidente de la República, cuando llegue al poder va a tener una Asamblea Nacional en su contra, chavista, roja, rojita. Por 6 meses. Va a tener un Tribunal Supremo de Justicia rojo, rojito. Va a tener un Consejo Nacional Electoral rojo, rojito. Contralor rojo, rojito. El fiscal rojo, rojito. En fin, ¿cómo batalla el presidente de la República contra ese Estado rojo, rojito, chavista? Eso tiene 2 respuestas. Primera respuesta, en los primeros 6 meses, donde todavía Maduro ejerce el poder. Bueno, allí necesariamente tiene que negociar. Y la negociación dará o no resultado dependiendo del comportamiento de Maduro. ¿Qué negociar? ¿Negociar qué? Bueno, el ejercicio del gobierno. Por ejemplo, el gabinete, los ministros. Habrá que hacer un cambio de gabinete. Por supuesto. ¿Pero qué? ¿En los 6 meses que le quedan a Maduro? ¿En los 5 meses que le quedan a Maduro? No, No, pues eso no es potestad del próximo presidente, es potestad de Maduro. Maduro pone el ministro que él quiere. Bueno, pero todos es negociado, Henry, todos negociados. Por eso estoy diciendo que tiene que haber negociación para ese periodo. Ahora, una vez vencidos los 6 meses, No entiendo. una vez terminados los 6 meses, viene ya otro. Ahora a su vez, uno no sabe, dependiendo de cómo se desenvuelva la economía, la política, el país, en consecuencia, uno no sabe si Edmundo González termina su periodo o si él se aparta y se encarga María Corina. Habrá que esperar para ver. ¿Cabe una constituyente? ¿Otra constituyente? No. Bueno, Que Edmundo González llame una constituyente pudiera- precisamente para cambiar el Estado. pudiéramos hacer una constituyente más bien para redimensionar a Venezuela, pero no para aumentarla más. O sea, llamó la constituyente, le hago unas reformas a la Constitución, ejemplo, eliminar la reelección indefinida. Bueno, pero Y- eso puede ser y- parte de la reforma de la y- Constitución y cam- sin una y- constituyente. Y cambiar los actuales poderes del Estado. Chávez lo hizo en el 98, Bueno, sí, cambiar los poderes del Estado. pero ¿con qué intenciones?
Para ponerla a su servicio. Bueno, exactamente. Claro. Generalmente, si tú, Pero esta va a ser para poner al servicio de la democracia. Si tú apelas a una constituyente, corres el riesgo de que termines haciendo lo que hizo Chávez. Claro, pero esta debe ser para poner al servicio de la democracia, Pero, para el servicio del pero país. para eso no es imprescindible la constituyente, ahí están las reformas de la constitución. Ujú. Que el presidente puede llamar a una reforma. Sí. Claro. Claro. Y nadie se lo puede impedir. Ahora bien, no sé si ya estamos terminando, porque hay algo a lo cual yo me quiero referir. Dígalo. Mira, hoy en día ya las cartas están como echadas, más o menos vistas. Cada quien sabe cuáles son sus opciones. El gobierno sabe si tiene esperanza de ganar, la oposición sabe si tiene esperanza de ganar. Si los dos grupos tienen esperanza, la opción de ganar, si los dos creen que tienen suficiente respaldo, bueno, pudieran hacer lo siguiente. Por ¿Pero ejemplo, quién mete a Maduro en el saco ese? bueno, Maduro sabe que no tiene vida. pero bueno, déjame terminar. Yo te iba a decir ahora, en el caso de si vemos la oposición como se ve hoy con los desplazamientos de María Corina, a mí me daría a que pensar que caramba, como que hay ya suficientes votos conquistados y en consecuencia pareciera que ahora es más importante cuidar los votos que producir nuevos votos, vale decir los testigos de mesa. Entonces quizás tienen prioridad la formación y cuidado de los testigos de mesa más que el activista que provoca nuevos votos. Sin embargo, yo no estoy diciendo con esto que no se dé importancia a conquistar nuevos votos, que eso se desperdicie, no. Simplemente es cuestión de prioridades. La prioridad entonces es la formación de los testigos. En la manera que si yo veo que la oposición está ganando como pareciera que está ganando, No, eso se va a leguas, bueno, Douglas. entonces en ese caso la prioridad es formar los mejores testigos posibles y no dedicar tanto esfuerzo a la conquista de nuevos votos. Pero insisto, no estoy diciendo con esto que se cierre la campaña de conquista de votos. No, tampoco así. No hasta ese punto. Y en todo caso ya la gente decidió. La ciudadanía decidió No, cambiar al yo- país, yo cambiar no. de gobierno. Yo soy partidario de decir, ya la gente decidió después que termine el proceso electoral. ¿Por qué? Porque, mira, el comportamiento del ser humano es muy complejo, Claro. es impredecible. Existe el factor miedo, existe el factor ejercicio usufructo del poder, en fin. Yo preferiría atender los dos sectores, pero uno quizás con más prioridad que el otro. Sí. Ejemplo, yo nunca he entendido cómo un pueblo oculto como el alemán permitió lo que hizo Adolfo Hitler, ¿no? Nunca entendí eso, un pueblo oculto, ¿no? Sí, pero recuerda que estás hablando de la Europa de los años. Sí, pero nunca se entiende eso. Si eso pasó en Europa, pasó en Alemania, imagínese en Venezuela que de hace años no... Te empecé a dar la explicación en el estado de la economía alemana en los años de 1920 y tanto a 1930. Sí. Douglas, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Gracias, Henry. No, siempre a su orden, mano. Quiero cerrar dándote las gracias una vez más por tu A su amable orden. invitación, renovando mis saludos a la audiencia. Y, bueno, yo nunca he perdido ni la fe, ni la esperanza, ni la confianza en mi país y sobre todo en estos últimos 25 años. Yo siempre la he sostenido. En mi casa me llaman el optimista. Yo conservo mi optimismo. Yo creo que estamos caminando en buena dirección, a pesar de que he dicho que en tiempos anteriores, no muy lejanos, hemos metido la pata hasta la rodilla. Pero creo que creo que le tocó el liderazgo a unas personas con otro modelo de comportamiento. María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, ese otro modelo de comportamiento, y creo que eso va a dar resultados. En consecuencia, en este momento yo colaboraría tratando de aumentar el respaldo a la oposición, cuidar su posición y también, por supuesto, cuidar el proceso electoral y cuidar el país. Ojalá que se pueda evitar la violencia, que se pueda evitar la confrontación y, bueno, sumar todos el esfuerzo para que el resultado sea el mejor posible.
Bien, gracias a Douglas Hatten Mendilla, individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela, profesor universitario, por supuesto, economista. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.